Hola, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de la Logia Blavatsky. Estamos leyendo el libro Ocultismo Práctico. Vamos por las insinuaciones prácticas para la vida, el capítulo 5. Bienvenidos todos y adelante, Enrique, con sus conocimientos. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos, como siempre, todos a esta nueva oportunidad de aprender estos conocimientos teosóficos que son la expresión de la sabiduría divina manifiesta a través de lo que nos dejó como legado eh, de sabiduría la señora Blavatsky. Entonces, vamos a terminar el capítulo 4, que nos faltó un párrafo por ahí por analizar, y continuaremos ya después con el capítulo 5. Bien. Quien no practica el altruismo y no es capaz de compartir su último bocado con el más pobre, perdón. A ver, Caro, ¿se está grabando? Bien. Sí, sí, Enrique, sí. ¿Y si Sí, quieres la letra más grande o está bien así? Así está bien. Bien. Repito, quien no practica el altruismo y no es capaz de compartir su último bocado con el más pobre o desvalido que él, quien se niega a socorrer a su prójimo de cualquier raza, nación o creencia, siempre y donde quiera lo vea sufriendo, quien cierra los oídos al clamor de las miserias humanas, quien oye calumniar al inocente y no lo defiende como se defendería a sí mismo, no es teósofo. Bien. Voy a referirme a un texto de la clave de la teosofía que expresa lo siguiente. El altruismo es una parte integrante del propio desarrollo, pero hemos de distinguir. Ningún hombre tiene derecho a dejarse morir de hambre para que pueda otro alimentarse, a no ser que la vida de este último sea, de un modo evidente, más útil a los muchos que la suya propia. Pero es deber suyo sacrificar su propio bienestar y trabajar por los demás si estos son incapaces de trabajar por sí mismos. Deber suyo es dar todo lo que le pertenece por completo, si a nadie aprovecha más que a él mismo, caso que lo guarde egoístamente. La teosofía enseña la propia abnegación, pero no el propio sacrificio impulsivo e inútil, ni justifica el fanatismo. Bien, haré algunos comentarios. Hay ocasiones que se entrega todo, desde luego, con un acto altruista, acompañado de ese altruismo, de ese espíritu altruista. Pero si se descuida y se entrega todo, entonces va a pasar a formar parte en un momento determinado, en el momento que entrega todo, ya sea en servicio, ya sea en bienes materiales, y se queda sin nada, entonces no hay justicia para sí mismo. Lo justo es lo justo. Entonces, debemos ayudar, pero debemos reservar siempre algo para que podamos seguir ayudando. De lo contrario, nos quedamos con las manos vacías y ya no tendremos oportunidad de ayudar, ¿verdad? No recuerdo de quién es este pensamiento que dice, no es eh, desprotegiendo o abusando del poderoso, del que tiene, para salvar a los demás. Porque si eso se hace, entonces se quita al que tiene la riqueza para ayudar y entonces no se resuelve el problema de los demás y entonces se suma un pobre más, vamos a decir, un necesitado más. Entonces, aquí de lo que se trata es de enseñar a los demás
a que aprendan a sobrevivir, a que aprendan a salir adelante. Eso es lo que es importante en esta lección. No es menester entregar todo lo material, porque le hacemos daño a aquel que pretendemos ayudar, porque le estamos resolviendo sus problemas de una manera material, y aquí lo que conviene es ayudarle a que comprenda cuál es el sentido de la vida y que debe luchar por sí mismo. Desde luego, se le puede prestar ayuda, ofrecerle el hombro, ofrecerle un brazo o todo el cuerpo para que se sostenga, ¿verdad? Para que pueda caminar, para recupere sus fuerzas o recupere su equilibrio y de esa manera pues pueda avanzar. Lo podemos acompañar, darle ayuda, darle algún sustento que le permita seguir adelante en su sendero. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque dar imprudentemente tampoco es conveniente, porque queda uno desprotegido y finalmente no le vamos a resolver su, su problema. ¿Eh? Entonces, sí, la invitación es a que hagamos lo necesario para prestar ayuda a los demás hermanos, sea una sola persona o a los demás, pero sin quedarse en la calle, sin quedarse, eh, eh, digamos, desnudos. Si queremos vestir al otro y me voy a quedar desnudo, pues entonces no resolví el problema, solamente lo trasladé, ¿verdad? Bien, entonces, habla aquí de también si uno va a dar algo, porque a nosotros no nos aprovecha y les aprovecha más a los demás o a uno solo, es necesario hacerlo. Es necesario dar ese paso de, de desapegarnos de alguna cosa, de deshacernos de algo que tengamos para poder proporcionárselo a ese otro. Porque si nosotros lo tenemos guardado ahí sin ninguna utilidad, pues entonces eso no es conveniente, no es recomendable, no es de sabios hacer esto. Hay que compartir lo que podamos compartir, sin esperar nada a cambio, para que sea un verdadero altruismo. Finalmente dice que no hay que hacer un sacrificio impulsivo e inútil, ¿eh? Porque eso lo vuelve a uno fanático, porque ya se pierde la razón, ya no razona el ser humano y entonces se entrega así a tontas y a locas, y eso tampoco es conveniente. Bien, continuamos con lo que dice la clave de la teosofía. El primero de los deberes teosóficos es el de cumplir el propio deber hacia todos los hombres y principalmente hacia aquellas personas con quienes tenemos obligaciones especiales, bien por haberlas asumido voluntariamente, como son los lazos de matrimonio, o porque el destino nos ha ligado a ellas, como las que debemos a nuestros padres o parientes. Ningún hombre tiene el derecho de decir que nada puede hacer por los demás, bajo cualquier pretexto que sea. Un vaso de agua ofrecido a tiempo al viajero sediento realiza un deber más noble y más digno que una docena de comidas dadas sin oportunidad a gentes que pueden pagarlas. Un hombre que no sienta esto jamás será un teósofo. Es decir, en un estudiante de teosofía, para que sea un teósofo, debe sentir esa solidaridad, ese compromiso con los demás para que se pueda practicar el primer objetivo de la sociedad teosófica, para formar un núcleo de la fraternidad universal. Recordemos que la fraternidad universal es un hecho de la naturaleza, no es un invento ni de la sociedad ni de nadie en particular, es un acontecimiento natural, está ahí. ¿Por qué? Pues porque emanamos, surgimos como chispas divinas, como chispas que salieron de la llama, que es la divinidad, y que ahora estamos esparcidos por el universo, evolucionando, desde luego.
¿Tienen algún comentario aquí que puedan hacer? ¿Alguna pregunta? No veo a nadie. Bien, Por los momentos nadie, Enrique. bien. Bueno, pues entonces ahora, ese fue el capítulo cuarto. Ahora vamos a analizar el capítulo quinto, que dice, nadie obra bien si descuida los inconfundibles deberes de la vida resumidos en el divino mandamiento. Quien cumple con su deber pensando que no cumplirlo le resultará perjuicio o que su cumplimiento le allanará las dificultades que se les presenten en el camino, obra con la vista puesta en el resultado. Bien, el comentario es el siguiente. El deber es aquello que se debe a la humanidad, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestra familia y especialmente lo que debemos a aquellos que son más pobres y desamparados que nosotros. Esta es una deuda que, no satisfecha durante la vida, nos hace espiritualmente insolventes y crea un estado de quiebra moral en nuestra encarnación próxima. Este también es un texto que viene en la clave de la teosofía. Como podemos observar, la clave de la teosofía la pensó y la desarrolló la señora Blavatsky, abarcando prácticamente todos los aspectos de la vida del hombre. Y vean cómo hemos estado relacionando los capítulos del ocultismo práctico con la clave de la teosofía. Yo nunca me imaginé que eso pudiera ocurrir cuando elegí estos o propuse estos dos libros para su estudio, pero están como casados el uno con el otro, se armonizan. Y entonces, parte de la clave de la teosofía, pues la damos a conocer aquí también en el estudio del ocultismo práctico. Bien. Y esto, ateniéndonos a las leyes espirituales, a la ley de karma, fundamentalmente, es evidente que si una vez de que no cumplimos con el deber que tenemos, el deber solidario de apoyar a otros seres humanos que tienen que ver con nosotros y que nosotros tengamos conocimiento de sus casos, ya sea de manera general o de manera especial, porque estén muy cercanos a nosotros. Si no hacemos nada por ellos, entonces caemos en una quiebra moral, como se dice aquí. Entonces, es menester que pongamos atención, que es nuestro deber. Nosotros le debemos más a la humanidad que la humanidad a nosotros. Y eso que nos quede muy claro. No estemos pidiendo por nosotros, pidamos por los demás. Si no podemos ayudar materialmente, podemos ayudar con una sonrisa, podemos ayudar con un pensamiento, con una idea que sea benéfica. Esas formas de pensamiento que podemos enviar a través del espacio deben ser formas mentales llenas de amor, llenas de altruismo, de entrega, sin esperar nada a cambio, porque van destinadas a la humanidad, a la que sufre y también a la que no sufre, pero particularmente a la que sufre. Esa energía amorosa va a viajar y va a encontrar una mente, un corazón que la va a recibir y que le hará sentir bien o le dará fortaleza para continuar. Cualquier tipo de pensamiento altruista que sea en beneficio de los demás, vale la pena ejercerlo en sus meditaciones, en sus oraciones, en sus pensamientos, o me incluyo en nuestros pensamientos. Debemos hacerlo pensando en los demás, no en nosotros. ¿Eh? Entonces, eso es lo que nos va ayudando a salir de esa quiebra moral en la que la mayor parte de la humanidad nos encontramos. Y que la próxima encarnación, pues si no hacemos algo, seguiremos en las mismas.
es necesario que podamos ir haciendo una recapitulación de todo lo que vamos aprendiendo y tomar aquellas cosas que sí podemos hacer. Enviar buenos pensamientos, yo creo que todos podemos hacerlo. No, quizá no todos podemos ofrecer una cantidad de dinero para ayudar, para apoyar a alguien o a algunos, pero lo que sí podemos hacer y no nos cuesta más que Un minutito. un momento de aprovechar un momento de paz. Con esa paz que tenemos, la podemos enviar como una forma mental para apoyar a quien lo necesite. No sabemos a quién, pero alguien lo recibirá. Y eso es lo grandioso, eso es lo maravilloso de hacer este tipo de ejercicios, que no sabemos a quién, pero les va a llegar a alguien. Y no esperamos otra respuesta más que haya el bien que nosotros pretendemos a quien quizá no conocemos y que seguramente tendrá ese beneficio. A ver, Rosy, ¿quiere opinar algo? Rosy Hampshire. Sí, perdón, Enrique, es que se me escondió el micrófono. Pues sí, efectivamente lo que dice es muy cierto, extraordinario. Efectivamente, dice el señor Buda, el sufrimiento nosotros no podemos erradicarlo, pero sí podemos aminorarlo. Inclusive hay una pequeña anécdota que va caminando el señor Buda en el bosque y se le acerca pues una persona muy pobre, ¿verdad? Un mendigo. Y este mendigo pues le dice, oye, ¿por qué soy tan pobre, Buda? ¿No? Y el señor Buda le dice, lo que pasa es que no aprendes a dar. Así que el hombre pobre pues le dijo, y si no tengo nada que dar, pues veme, ¿no? Pues tengo andrajos, estoy muy pobre, ¿no? Y Buda le dijo, bueno, pues es que tienes algunas pocas cosas. Tienes un rostro que puede dar una sonrisa, tienes una boca con la que puedes hablar y consolar a otros, orientar. Tienes un corazón que puede abrirse a los demás. Tienes ojos con los que puedes mirar a otros con los ojos de bondad, de orientación, de amor. Tienes un cuerpo sano que puede ser utilizado inclusive para ayudar a los demás a moverse, para cruzar un río, para apoyarlos. Así que en realidad no somos pobres del todo. La pobreza de espíritu es la verdadera pobreza. Entonces, bueno, pues a mí me encanta esta pequeña anécdota, porque definitivamente pues la ayuda la tenemos en todos lados, lo que pasa es que estamos ciegos y siempre nos hacemos mensos como que nos habla la Virgen, vamos en la calle como zombies, vemos gente tirada y como que nos habla la Virgen, y bueno, pues yo creo que hay que ser un poquito más conscientes, saca el celular y pues 911 hay una persona, ayúdesele, y si no se puede, bueno, pues llego a mi casa y lo hago, y si ni eso, bueno, tampoco los podemos dejar solo, ¿no? Una vez decía la maestra Blavatsky que si vas caminando y ves a alguien, lo mínimo que puedes hacer es tratar de mandarle un pensamiento amoroso. Si no traes dinero o algo para darle algo, pues esas fuerzas se moverán y pues le llegarán y harán lo que tengan que hacer para que le llegue la ayuda, ¿verdad? Pero sobre todo, en ningún momento estar pensando en la recompensa, ¿no? El hecho de estar, mira Diosito, qué bonita me vi, ¿verdad? El premio, ¿no? O sea, ese es un egoísmo espantoso. O sea, olvidarse de eso y hacerlo en amor incondicional. Pero no dejarlos solos, ¿no? También una sugerencia que es muy bella y muy buena es de que si vamos por decir en el metro, en la calle, y nos ha pasado que salimos corriendo por algo y no llevamos ni la bolsa, ¿no? Y hay gente que nos ofrece un dulce, algo o algún producto y lo vemos muy preocupado y no tenemos para comprarlo. Bueno, pues visualicemos esa persona que llega a su hogar sin ninguno de sus productos en sus manitas, pero pues que llega con dinerito para su familia, ¿no? Y mandarle un pensamiento amoroso para que todos sus productos se puedan vender y llegue a su familia, lleve algo para comer. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, hasta un pensamiento verdaderamente puede salvar vidas, ¿no? Entonces, pues no olvidarnos de estos, de ser altruistas, porque pues simplemente es nuestro deber y nada más. Gracias, Enrique. Gracias, Rosy. Bien. ¿No hay otra participación? Bien. Nadie. Debido a esto, debido a lo anterior. Perdón, Enrique, Patti creo que había puesto algo, me pareció ver. Patti quería hacer una pregunta en el chat. Patti Chávez. Ah, sí, cierto, Rosy, gracias. Tengo una pregunta, dice Patti. ¿Qué es lo que impide dentro de nosotros mismos poder ayudar a los demás? El egoísmo.
Eso es todo. Somos profundamente egoístas y mientras tengamos esa, eh, esa traba que es la barrera eh, muy difícil de vencer si no nos empeñamos con todo nuestro corazón, entonces eso nos va a impedir que podamos ser altruistas, desde luego. Si solamente pensamos en nosotros o solamente pensamos en beneficiarnos personalmente sin pensar en los demás, pues entonces somos egoístas y eso es lo que impide ofrecer eh, apoyo a los demás. Bien. Andrea, Andrea. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? También creo que puede ser ignorancia, ¿no? No saber cómo ayudar. Al menos en mi caso así ha pasado, que a veces la gente te pide ciertas cosas, quieren que les resuelvas su vida y tú sabes que no es correcto, ¿no? El hacer ciertas cosas, aunque para ellos resulte un bienestar, pero el no saber cómo ayudarlos de la mejor manera, que atacar al origen, a la raíz, yo creo que también influye mucho, ¿no? Es mi Sí, comentario. sí, Andrea, gracias. Sí, creo que eso es algo diferente a la intención de dar. O sea, la ignorancia no es egoísmo. La ignorancia es ignorancia, hay un desconocimiento y eso impide que se proporcione ayuda. Pero el obstáculo mayor y grandioso para manifestar el amor es el egoísmo. ¿Sí? Porque no puede haber altruismo mientras yo me ame a mí mismo y vea yo solamente por mí, ¿sí? El saber cómo otorgar está en los tres modos de tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Dar a tiempo a la persona indicada y de la manera apropiada, ¿sí? Eso solamente, eso cuenta mucho, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Si damos a destiempo, pues sí puede servir, pero ya no sirve al propósito completo de lo que debiera ser. Se lo damos a una persona que no lo merecía porque lo está pidiendo quizá de manera ociosa nada más, o se lo entregamos a alguien que no lo va a utilizar correctamente, entonces pues también no es una manera apropiada de otorgarlo y habrá quien no lo necesite, ¿sí? Y se le esté otorgando, ¿sí? Aquí en el país, en México, sucede algo. El presidente decretó que eh, había pensión universal para todos, sin distinción, a los que tienen dinero y a los que no tienen. Entonces, yo creo que pues debiera otorgarse únicamente a los más desprotegidos, como hemos estado viendo aquí, ¿verdad? Entonces, quizá no lo necesitan y pues si no lo necesitan, pues solamente estará enriqueciendo la cartera, engrosando la cartera, la billetera y demás, ¿no? Y hay mucha gente que necesita más esa ayuda. En fin, pero sí, desde luego que la ignorancia es parte de la oscuridad que ayuda al egoísmo también, porque el egoísta una vez de que empieza a conocer estas verdades, empieza a despertar también, se empieza a despertar. Lo primero para el despertar de la conciencia es el conocimiento. A través del conocimiento se va uno enterando de que hay otras cosas. Y aunque sea como en la iglesia, a través del miedo, del terror de si no cumples con los mandamientos del Señor, te vas a ir al infierno, hijito, así es que aplícate, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí tiene que ver la ignorancia, desde luego, es importante. Sí, pero Gracias. eso es lo que quería. Entonces sí, al final está relacionado con el egoísmo, porque de ahí parte, ¿no? Ajá, sí, Gracias, Henry. sí. Lo que pasa es de que lo planteaste como el no saber cómo hacerlo, de la forma, pero sí tiene que ver desde luego la ignorancia, por supuesto. Gracias. Elsa. Gracias, Enrique. A ver, con respecto al ejemplo que ponías, ¿no? De que sí, el gobierno le da a todos,
quizás al gobierno le sale más caro hacer una investigación y no quieren meterse en problemas de a ti sí te doy, a ti no te doy. Pero yo creo que como población que vamos creciendo en conciencia, yo sí podría decir, a ver, yo cumplo con la edad, Te perdimos. yo cumplo con todos los requisitos, sí, yo no lo necesito, ¿ok? Entonces yo podría ya como persona individual empezar no sé cómo llamarlo, madurez, elevación de conciencia, decir, voy a poner el ejemplo de que yo no lo voy a pedir porque no lo necesito y lo otorgo a otra persona, ¿no? O alguna cosa por el estilo. En algún momento tenemos que empezar a crecer como población, como humanidad, como el uno, el todo que somos. Eso es lo que mi forma de pensar. Gracias. Pero otra vez vuelvo al ejemplo del tiempo, lugar y circunstancia. La regla es dar a tiempo a la persona indicada y de la manera apropiada. Ese es el punto. O sea, aquí la responsabilidad es del que da primero, es la primera responsabilidad. El que recibe se haga el tonto y no quiera hacer un acto altruista también, pues se lo queda y pues lo utiliza. Está bien, no será dinero perdido, pero lo que yo comento es de que pudiera servirle más a quienes más lo necesitan. Y por supuesto que el gobierno sabe quién lo necesita más, ¿verdad? O quizás como parte de nuestra madurez decir, bueno, lo voy a recibir, pero ese dinero lo voy a destinar a X causa, ¿no? Pero otra vez voy a lo mismo. Es que no, yo me estaba refiriendo al que da, no, Okay, no al sí, que sí. recibe, ¿sí? Sí. Sí, desde luego que hay una responsabilidad en el que recibe, pero yo me referí en el caso específico al que otorga. Tenemos que tener, igual que cuando dijimos, no se vale morirse de hambre por otro. Eso no. Es decir, aquí está mi cuerpo, pueden venir los buitres y llevárselo. Esa es una responsabilidad kármica terrible. No podemos hacer eso. ¿Sí? Sí. Debemos dar con medida, desde luego, con prudencia, no de manera imprudente y a locas. ¿Sí? Bien. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos con el mismo texto. Dice. Perdón, Enrique, hay otra pregunta de Patti ahí en el chat. A ver. ¿No interferimos en su aprendizaje, en su karma al ayudar? Pregunta Patti. Y disculpa, Patti, que no vi el chat anteriormente. Gracias, Rosy, por avisarnos. ¿Qué dice? ¿No interferimos? El karma de la otra persona al ayudarla. No. Bueno, sí, desde luego. Pero cada quien, por mérito o de mérito, recibe o no recibe. Es decir, cuando nosotros intervenimos para ayudar a alguien, porque vemos que sí lo necesita, entonces es nuestro deber ayudar. Sí, si vemos que es una persona que trabaja, que se empeña, que es una persona honesta, que no tiene vicios y demás, y que a pesar de todos sus esfuerzos no alcanza a resolver sus problemas, y si nosotros nos enteramos de esa circunstancia, pues tenemos el deber de apoyar de alguna manera, ¿sí? Ahora, estoy imaginándome en el caso de las personas que no tengan dinero, algún recurso económico, algún recurso material, pero también puede ser en el caso de los enfermos, ¿no? Necesitan un apoyo, un medicamento, necesitan un abrazo, necesitan una mirada, como lo que decía Rosy del budismo, pues también es válido todo eso, ¿sí? No únicamente es la cosa material, sino también a través de las expresiones de amor no materiales, que no tengan el símbolo de la materia, sino que podemos dar un pensamiento, una palabra, un aliento para que las personas puedan seguir adelante, ¿sí?
Y desde luego que sí interferimos, no interferimos, porque interferir pudieras, yo lo interpreto como estorbar, ¿no? Y en este caso, sí influimos en su karma, pero si lo hacemos es porque lo merece también, porque el que no lo recibe, porque no lo pueda recibir o nadie se lo otorga, pues es que no lo merece también, ¿sí? También esa es otra cuestión. Hoy en día hay personas que, siguiendo los programas estos sociales, tienen problemas para poder tramitar sus documentos que les den la oportunidad de tener ese beneficio. Yo tengo una vecina aquí, una señora ya mayor, que su tarjeta del Instituto Nacional de Atención a los Adultos Mayores, que eso es INAPAM, eh, no puso su firma completa en su tarjeta y en el banco ya no le quisieron pagar porque no está la firma completa. Bueno, pues ahí es su responsabilidad, de su karma. No le llega el beneficio porque ella no hizo lo que tenía que hacer. El beneficio está, pero ella no lo puede aprovechar porque el trámite no lo hizo correctamente, está mal su documentación, ¿sí? Entonces, cosas que se deben ver también. Sí, desde luego, nuestra relación con los demás tiene que ver con la ley de karma, por supuesto, ¿sí? Entonces, pero por eso aquí se explica, la señora Blavatsky lo dice, hay que tener cuidado de cómo se otorgan las cosas, ¿sí? Gracias, Pati. Valeria, adelante. Gracias por la palabra. Solo quería comentar un poco más sobre lo que estaba hablando Andrea, sobre la ignorancia en el momento de ayudar. Sí. Siento que todos los que estamos aquí, pues estamos aquí porque estamos buscando la verdad. Entonces, en el momento de ayudar, pues queremos que nuestra intención surja de la verdad. Entonces ahí yo lo encuentro a veces muy difícil y ahí encuentro la ignorancia, ¿no? O sea, quiero decir algo no a partir de mi egoísmo, sino a partir de la verdad. Y a veces lo encuentro muy difícil, pero algo que me ayudó mucho, algo que me ha ayudado mucho es como en ese proceso de ayudar a alguien cuando necesita ayuda de un consejo de la palabra o en encontrar su propio camino, es no imponer mi experiencia, sino ayudar a que la persona descubra por sí misma cómo hacer su propia tierra fértil, ¿no? Yo no tratar de fertilizar su tierra, sino que esa persona descubra por ella misma cómo fertilizar su misma tierra. Y bueno, me gustaría compartir una frasecita que Rosy compartió en una de sus pláticas de Siddhartha Gautama, que dice: el don más grande hacia otros no es compartirles nuestra riqueza, sino ayudarles a descubrir la suya. Y creo que de esa forma, pues al menos en una parte podemos como librarnos de la ignorancia. O sea, que ellos mismos encuentren su camino en lugar de imponerles el nuestro. Bueno, muchas gracias por la palabra. Gracias, muy oportuna la intervención de Valeria. Gracias, Vale. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias. Saludos a todos, muy buenas noches. Estaba leyendo esta parte del capítulo, el número 1, y dice, obra con la vista puesta en el resultado. Entonces, nadie obra bien si se obra con la vista puesta en el resultado. Eso aplica en las dos formas, en las dos vías, ¿verdad, Enrique? O sea, voy a obrar bien para que me vaya bien en el karma mío, pero mejor no obro para no afectar el karma de otro. O sea, estoy ya jugando yo con las leyes de la naturaleza, lo cual implica no obrar bien, porque si uno quiere obrar, uno obra por el impulso, ese momentáneo impulso en que tú decías,
hacerlo en tiempo, en forma y en la cantidad que es correcta. Algo así, ¿no es cierto, Enrique? Gracias. Sí, 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 gracias, Carlos. Sí, efectivamente, esto de que, bueno, aquí lo dice claramente, ¿no? Pensando en que su cumplimiento, dice, le allanará las dificultades que se le presenten en el camino de su vida, ¿no? De su desarrollo evolutivo. Obra con la vista puesta en el resultado. Sí, eso es egoísmo, desde luego, ¿sí? Pero también implica lo que tú decías, ¿no? Los tres momentos estos de modo, circunstancia y lugar, ¿no? En que se otorga la ayuda. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de prestar ayuda, ¿sí? En nuestro corazón está la idea altruista de ayudar, pero debemos ser cuidadosos para poder otorgar eso, porque si se ayuda, si se apoya, es para resolver, no para problemarnos nosotros, tratando de ayudar a otro que a lo mejor ni le va a servir tampoco bien. Entonces, sí, tenemos que aplicar el discernimiento ahí. No es fácil, desde luego, de advertir eso. No es sencillo, ¿sí? En alguna ocasión hice una visita a una de las logias cuando estuve al frente de la Sociedad Teosófica y tratamos este punto del modo, circunstancia y lugar, el tiempo de otorgar la dádiva. Entonces, alguien de los integrantes de la logia que visité dijo, yo siempre doy a quien sea, porque qué tal si es un maestro que me está poniendo a prueba. Entonces le dije, entonces ya es egoísta, porque ya estás buscando tu bien, ya quieres que el maestro te lo agradezca, que el maestro vea que sí eres capaz de dar, ¿no? Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Desde luego que nosotros sabemos qué capacidad de desprendimiento tenemos y no siempre estamos dispuestos a dar a lo mejor. Gracias, mi amor. Todos los días tenemos la oportunidad de ayudar, pero hay ocasiones que no nos nace. A mí me pasa así y quizá porque no está ligado a mi circunstancia, no lo sé, pero a veces de repente veo algo y entonces digo yo, de aquí soy, ¿verdad? Sí me nace ayudar. Bueno, no lo pienso así, ¿no? Pero lo doy espontáneamente, ¿no? La ayuda que sea, en cualquier sentido, pero es así. Eso debe ser espontáneo, no debe ser pensado, no debe ser calculado, no debe ser programado. Claro que programado pues también está bien, o sea, hacer una labor altruista pues debe planearse también precisamente para no caer en ese lugar, es decir, en esa circunstancia, en la situación de que podemos dar sin ver a quién, sin mirar a quién se le va a otorgar, y no importa cómo lo reciban y si les va a hacer bien o no les va a hacer bien, y eso no sirve de mucho. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Repito, no es fácil, tenemos que desarrollar el discernimiento para poder dar la ayuda. Pero si no quieren meterse en más problemas, de todas maneras, siempre el dar a los demás será bueno. Esa es la intención, siempre y cuando la intención vaya en el sentido de una verdadera ayuda para que haga bien al que se le otorga la ayuda. Siempre será mejor dar que no dar nada, desde luego, por estar pensando en que si les será benéfico o no. Eso la mente nos traiciona mucho y entonces nos lleva por senderos que no imaginamos y entonces nos empezamos a enredar. Por eso siempre será mejor dar, si no tenemos la capacidad de tener una mente clara y de decidir rápido en qué sentido debe darse la ayuda. ¿Sí? Bien. Enrique, yo también opino que no solo eso, sino que la ayuda también debe ser bien recibida, porque de repente nosotros tenemos toda la disposición y la voluntad de ayudar, pero la gente o la persona no está dispuesta, no quiere la ayuda. Entonces, por más que uno intente y quiera hacerlo, y si la gente no está dispuesta a recibir la ayuda, pues no, tampoco se puede hacer mucho. No podemos forzar allí las cosas. Sí, es cierto. Sí, gracias, Caro. Así, Connie.
Connie, adelante. Buenas noches, hermanos. El estudio de este párrafo, número 1, me trajo a la mente cuando estuve en la docencia que leyendo obras de Krishnamurti sobre educación, alguien le preguntaba sobre la evaluación de los alumnos, cómo no, pues, no quitarles, pero tampoco regalarles calificación. Krishnamurti contestó que bueno, sí estaba de acuerdo, pero que antes de cometer una injusticia es mejor irse para el lado de la clemencia. Y eso sí tiene razón, porque yo me enfrenté con situaciones severas y decía, bueno, si el chico se queda sin su certificado, pues nada más va a andar en la calle robando o drogándose. Entonces, yo digo, un punto sí se los llegué a dar. No más, pero dije, aunque sea que trabaje en una fábrica o algo, que consiga un trabajo, ¿no? Ya con el certificado, pues él puede conseguir un trabajo. Porque como yo me manejé de preferencia en el turno vespertino, ahí había chicos que habían pedido dispensa de edad. ¿Qué quiere decir? Que habían rebasado en un año la edad límite que decía la Secretaría de Educación. Y entonces siempre me decía, analizaba el caso de quién se trataba y prácticamente hacía eso. Pero esa es, y como tú dices, es el dar, pero con discernimiento, porque pues tampoco iba uno a ser, por ejemplo, un maestro barco, ¿no? Sino trabajar desde el sentido de la justicia, pero siguiendo esa línea. Me gustó mucho ese comentario de Krishnamurti. Gracias, hermanos. Gracias, Muy bien. Enrique. Gracias. Enrique, Gracias. Patti pregunta por el chat, ¿se debe dar la ayuda solo cuando nos las piden o siempre? Bien. Esto es importante, ¿no? Alguna vez un amigo nos platicó una anécdota de él era un joven que no trabajaba y tenía un hermano que sí trabajaba, y entonces mi amigo tenía su novia, y para invitarle un helado o llevarla al cine o alguna cosa así, a una obra de teatro, pues no tenía dinero para poder invitarle. Entonces su papá le, le daba el apoyo para que eh, pudiera disfrutar de la compañía de la novia en los lugares que ellos prefirieran visitar para recrearse. Y entonces el hermano mayor, que ya trabajaba, se puso celoso y le reclamó al papá y le dijo, ¿por qué a él le das dinero y a mí no? Y entonces dice que su papá le dijo, a ver, escúchame con mucha atención. La ayuda es para el que la necesita, no para el que la pide. ¿Eh? En este caso, obviamente, él conocía perfectamente el caso, porque él no necesitaba la ayuda. El que necesitaba la ayuda era el otro, ¿sí? O sea, mi amigo. Bien. Y en el caso de la pregunta específica de Patti, sí, desde luego que la ayuda debe ser para todos, pero particularmente para los que la necesitan, ¿sí?
ya sea que la pidan o no, la ayuda debe ser de esa manera. Hace rato comentaba yo al principio el hecho de que cada pensamiento amoroso que podamos enviar como una forma mental, pues va dirigido a la humanidad. Quien pueda aprovecharlo, lo aprovechará, o por su karma, por sus méritos, lo recibirá, esa energía amorosa, porque la energía amorosa de la divinidad está ahí por todas partes, pero la especializamos nosotros de tal manera que digamos a todos los que sufren la pérdida de un ser querido, entonces a esos les va a llegar necesariamente, ¿sí? Pero sí, la ayuda debe ser para todos, con generosidad, lo que nosotros debemos otorgar de esa manera. Cuando oramos por el mundo, estamos orando para que le vaya bien a todo el mundo, a todas las personas, a todos los seres humanos. Pero aquí no sé si en el capítulo 4 o en este mismo, ¿no? Especialmente lo que debemos a aquellos que son más pobres y desamparados que nosotros. Es lo que decíamos, que debemos tener cuidado a quien le otorgamos, ¿no? Sí, en este caso, sí, al más pobre o al desvalido. Eso es, hay que enfocarnos en otorgar particularmente o especialmente a ellos, pero de manera general, nuestro corazón debe estar disponible para todos, siempre. Hay que ser generosos, de eso se trata. Bien, continuamos entonces. Por todo esto, dice que la teosofía es la quintesencia del deber, es decir, lo mejor de la sabiduría. Quintesencia es lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es? Ya. Bien, seguidamente dice, la teosofía, los que practican su deber hacia todos y solo por el deber mismo son pocos, y aún son menos los que cumplen este deber, pues en su gran mayoría se contentan con la satisfacción de su propia conciencia, y eso también es egoísmo. Finalmente, si me preguntáis de qué modo comprendemos el deber teosófico puesto en práctica y con relación a karma, puedo contestaros que nuestro deber es beber sin una queja hasta la última gota de cualquier contenido que el destino nos ofrezca en la copa de la vida, coger las rosas de la vida tan solo por el perfume que puedan exhalar para los demás y contentarnos únicamente nosotros con las espinas, si no podemos gozar de aquel perfume sin privar a otro de él. Esta maravilla poética. Qué hermoso. Sí, es una gran verdad de labios de la señora Blavatsky. Es esta expresión hermosísima que nos muestra cómo debemos hacerlo, pero desde luego que para ello debemos desarrollar el amor en nuestro ser, porque por mucho que queramos, si no podemos dar, conformarnos con las espinas para no robarle la oportunidad de que pueda disfrutar del perfume de la flor, en este caso de un beneficio de la vida a alguien más, pues entonces, si no tenemos ese desarrollo, pues no vamos a poder cumplir esto, ¿sí? Es necesario desarrollar el amor. Y alguna vez me preguntaron en alguna sesión hace un año, ¿cómo se desarrolla el amor? Bueno, pues con la intención de desarrollarlo para empezar. Y luego, lo que dice el señor Buda, a través del sufrimiento. Porque para poder saber lo que es el amor, debemos pasar por el dolor, debemos pasar por el sufrimiento para poder, en cada gota que derramemos, en cada gota de sangre, va a haber un aprendizaje seguramente. Y la conciencia nos va a llevar, si sufrimos porque
no, porque somos egoístas, entonces la conciencia nos los va a indicar. Y es así como aprendemos. Finalmente, el dolor, siempre se ha dicho, es una frase muy sobada, muy recurrente, que el dolor es el gran maestro de la vida. Y así es. Solo como recurso último, la naturaleza nos pone en el dilema del dolor para que nosotros podamos comprender que es imposible transitar en la vida sin amor, sin altruismo. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora al punto número 2. Perdón. Aquí tengo una cita del maestro, creo que es el maestro Cage. Sí. Dice, para nosotros, el deber es más fuerte que cualquier amistad o incluso amor, ya que sin este principio permanente, el cual es el cemento indestructible que ha mantenido juntos por tantos milenios, que nos ha mantenido juntos por tantos milenios, los dispersos custodios de los grandes secretos de la naturaleza, nuestra fraternidad, más aún nuestra misma doctrina, se habría derrumbado hace largo tiempo en átomos irreconocibles. El que trabaja para los demás, trabaja para sí mismo, aunque nadie debe estar esperando que le den las gracias por hacer su deber. Amar es nuestro deber. No hay otro camino para la liberación, pero no en espera de que la liberación sea el producto de nuestros empeños, sino que todo se da por añadidura, recordemos. ¿Sí? Bien, ahora sí, el punto número 2. Hemos de cumplir con nuestro deber tan solo porque lo manda Dios. Es decir, cuando dice porque lo manda Dios, quiere decir la sabiduría divina o quiere decir el karma, ¿verdad? La ley de armonía. Entonces, quien puede en cualquier instante dispensarnos de su cumplimiento, mientras no apaciguemos la inquietud de nuestra naturaleza, debemos obrar consagrando a Dios los frutos de nuestra acción y atribuirle el mérito de nuestras obras. La verdadera vida del hombre consiste en identificarse con el Supremo Espíritu, pero esta vida verdadera es del todo independiente de nosotros, porque es en sí la real verdad. En este sentido, bueno, dice, y no la actualiza ninguna de nuestras acciones. El reconocimiento de que cuanto se opone a esta verdad es ilusorio, es una nueva conciencia y no una acción. La liberación de un hombre, la liberación de un hombre no está en modo alguno relacionada con sus acciones, porque las acciones son útiles en cuanto nos dan a conocer nuestra completa incapacidad para emanciparnos por nosotros mismos de la existencia condicionada. Traspuesta esta etapa, las acciones son más bien impedimentos que auxilios. Quienes obran obedeciendo a los divinos mandamientos y saben que la facultad de obrar así es un don de Dios y no peculiar atributo de la conciencia personal del hombre, se libran de la necesidad de la acción. Entonces la verdad llena el purificado corazón y se percibe la identidad de Dios. Bien. Es muy largo el texto, pero pues están los comentarios resumidos de esta manera. Es decir, la voluntad de Dios, el logos solar, es evolucionar y nosotros, los seres humanos, así como todo lo existente, visible e invisible, somos su manifestación física y espiritualmente. Pero es el hombre, el único ser que, en función de tener el poder de raciocinio, se hace autoconsciente y por ende un ser responsable de sus acciones. En este contexto,
Él comprende que siendo de la misma esencia que su padre, debe realizar el deber de evolucionar para que conscientemente vuelva triunfante y lleno de gloria al seno de donde partió, convertido en Dios. Paso a paso, la chispa divina, la mónada humana, va tomando conciencia de su divinidad hasta que al fin se funde en la unidad del Supremo Espíritu dador de vida. El espíritu en el hombre o verdadera vida no cambia en absoluto, siempre es la misma, es el hombre, es decir, la mente, la que en su evolución finalmente se identifica con ella. Cuando el hombre deja de anhelar la recompensa, se libera de los frutos de la acción por el cumplimiento del deber. Entonces, aquí vemos que efectivamente, si hacemos todo por aquel a quien nos debemos, que es el Logos, que es nuestro Padre, realmente, si lo hacemos, realizamos las acciones siempre como una ofrenda a su poder, a su amor, a su sabiduría, entonces vamos encaminando debidamente nuestras energías porque estamos pensando que estamos de esa manera agradeciendo, correspondiendo a la oportunidad de poder evolucionar. Desde luego que visto de otra manera filosóficamente, nosotros somos el mismo, pero como somos conciencias por lo pronto separadas, entonces nos identificamos como un yo autoconsciente y en ese sentido debemos de buscar ya la unidad con ese ser supremo que es el dador de vida, que es el Logos solar, que es el verdadero, digamos, llamémoslo así, que no es el término apropiado, el verdadero creador de nosotros, nuestro Padre, ¿no? Pero porque somos una emanación de Él, finalmente, no estamos separados, estamos en este plano y con esta mente, en este desarrollo, pensamos que estamos separados unos de otros, pero la verdad es que somos parte de esa unidad, estamos integrados siempre en la enorme diversidad, somos uno con todo lo demás, desde luego, ¿sí? Entonces, nos corresponde a nosotros ir evolucionando a través de la mente. Para los que no tienen este conocimiento todavía, si es que hubiera alguien, y a los que no les recuerdo, que la chispa divina, la mónada espiritual, el espíritu en el hombre, no cambia, sigue siendo divino. Ese espíritu no tiene conciencia de nosotros, vamos a decir, en este plano no tiene acción. Es la mente la que une a esa energía llamada mónada espiritual. Es a través de la mente que le vamos informando solamente, pero todavía no es el tiempo. Primero tenemos que alcanzar a la intuición, que es Buddhi, el principio búdico. Primero tenemos que alcanzar ese grado para que a través de Buddhi podamos ponernos en contacto ya con Atma, que es la mónada espiritual. Pero la mónada no cambia. La mónada sigue siendo divina, está intacta. Y solamente es el hombre el que finalmente se va a identificar con su Dios. Y ese Dios es el Dios interno, la mónada, que está en nosotros, en los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que hay alguien que es muy espiritual o que se está espiritualizando, quiere decir que está tomando conciencia de ese espíritu, que es Atma. Entonces, yo lo veo de esa manera, porque es el ego que reencarna, que es la mente superior, la que reencarna, la que finalmente nos va a poner en contacto con nuestro Dios interno. Pero para eso necesitamos eliminar el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los celos, todas esas cosas que nos impiden nuestro verdadero desarrollo, para identificarnos con la divinidad, para identificarnos con nuestro Dios,
nuestro Padre en secreto, como dice la Biblia, que es nuestro yo interno, pero está en nosotros. Es el que nos da fuerza para seguir. Es un principio que solamente nos ampara, no nos dirige ni nada. Quien dirige todo el concierto es el yo superior, la mente superior. Ese principio es el responsable de todo lo que hacemos en este plano, ¿sí? Cuando esa mente superior se está transformando a través del sufrimiento y a través del amor y a través de todas las vivencias de la personalidad, es que va comprendiendo y se va desapegando de la materia, de los deseos, de los impulsos, de la materia astral, del deseo, de las pasiones y del egoísmo, y que finalmente se va liberando poco a poco. Una vez que ha aprendido la lección con dolor, finalmente le llega la iluminación del plano búdico. Y es así como finalmente tiene contacto con su yo divino, con su yo interno. ¿Sí? Bien, ¿tienen algún comentario que hacer aquí? Rosy. Así es, Rosy. Gracias, Enrique. Fíjate que de lo que leíste se me hizo extraordinario porque me recordó el viaje que hace la mónada a través del universo. Y bueno, pues que llega con esa pureza y sube, ahora sí que va de regreso, pero ya con el conocimiento, que es exactamente la alegoría del hijo pródigo, ¿verdad? Que es de un cuento bíblico, que curiosamente ese hijo pródigo es análogo con el que en el ejemplo que nos pusiste del chico que no tenía trabajo, y que bueno, pues era, o como luego también les dicen la oveja negra, que es simbólico nada más, ¿no? Que no tenía trabajo, pero por ejemplo, en el caso del chico que es hijo pródigo, bueno, es que se va y que pues al que se quede en casa, pues lo traen de sirviente y todo, y cuando regresa el otro, que lo reciben casi con honores, y les dice su padre, oye, pero ¿por qué a él sí? Y yo que siempre he estado aquí, te he apoyado, te he ayudado en todo, ¿no? Dice, lo que pasa es que él necesitaba ir a traer conocimiento, ahora ya viene preparado, ¿no? Tú ya lo tienes, tú ya estás listo, ¿no? Y bueno, pues es algo extraordinario porque yo bueno, se me hace muy alegórico y sobre todo muy análogo con lo de la mónada, ¿no? Inclusive ese mismo cuento bíblico lo platicó Buda a su discípulo Ananda, cuando le comenta precisamente de un joven que pues tenía que ir, que estaba totalmente perdido, pero tiene que pasar por muchas cosas para alcanzar la iluminación, pero sobre todo a través de su experiencia, ¿no? Y llegar y regresar consciente. Por eso dice Platón que tenemos que evolucionar conscientemente. Entonces, ahorita que leíste ese párrafo, que es todo lo que el hombre tiene que hacer para iluminarse, pues bueno, nos llevan muchas encarnaciones, pero pues ese es el trabajo, ¿no? Hacerlo siempre en amor infinito y totalmente desconectado de todo lo que sea egoísmo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rosy. Bien, pues cerramos aquí la sesión. Si ya no hay más participaciones, cerramos la sesión del ocultismo práctico.